Gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros en Original TV con Darío Medrano. Saludos, señor Medrano. Bueno, buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muchas noticias esta mañana y obviamente mucha gente con los pelos de punta todavía porque esto parece que no ha terminado. Precisamente hoy domingo, el juez de la Oficina de Atención Permanente, Alejandro Vargas, está conociendo las medidas de coerción a los implicados en alegados actos de corrupción, cuyos expedientes fueron sometidos precisamente hace una semana. El pasado domingo fueron sometidos por ante el Ministerio Público, sometió a la justicia a este grupo de PLDistas, ¿verdad? A través de una operación denominada Antipulpo. Bueno, pues son ellos, como ustedes saben, Fernando Rosa, exdirector del FONPER, Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, los hermanos Magalis y Alexis Medina, hermanos del presidente Danilo Medina, Aquiles Christopher, un funcionario de la OISOE, así como Julián Esteves, Uriel Suazo, José Dolores Santana, Rafael Antonio Germosén, exdirector de presupuesto, Domingo Antonio Santiago Muñoz, ¿verdad que sí? Entonces, a esta gente se le han practicado allanamientos en sus casas, el Ministerio Público ha ocupado altas sumas de dinero, costosos bienes, consistentes, por ejemplo, en apartamentos lujosos, propiedades, que las autoridades estiman que habrían sido adquiridos con bienes ilícitos, supuestamente dineros de los actos de corrupción que habrían cometido en el gobierno pasado. ¿Cuáles son esos actos de corrupción que dice el Ministerio Público? Bueno, ahí está, por ejemplo, la reconstrucción y abastecimiento de equipos y medicina de 56 hospitales a través del Ministerio de Salud Pública y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Dicen que se le dieron a unas reconocidas empresas propiedad del hermano del expresidente Danilo Medina, alegadamente todavía, porque ningún juez ha determinado la veracidad de estas acusaciones, todavía hay que probarlo en los tribunales. El caso es que están sometidos a la justicia. En las próximas horas ya se espera que la Oficina de Atención Permanente aquí en el Distrito Nacional pues evacúe sus decisiones, sus sentencias. Mucha gente dice que sí, que hay que dejarlos presos. La Fiscalía ha pedido prisión preventiva, porque ellos entienden que deben estar presos por lo grande que son los actos que dice la Fiscalía. Yo como dominicano entiendo que esta gente no tiene por qué estar presos, pueden dictarle medidas de coerción y mandarlos a su casa porque son personas que primero no se van a sustraer del proceso. En buen derecho, en derecho de altura se establece eso. Segundo, son personas que se le puede poner impedimento de salida, se le puede poner revisión periódica, multas o fianza, lo que sea, y que se mantengan ahí en lo que los tribunales completan las pesquisas, las investigaciones, ya para el juicio de fondo. Yo entiendo eso, muchos dominicanos no entienden eso. ¿Qué entiende usted, doctora? ¿Usted cree que es factible que estas personas puedan ir a sus casas con medidas de coerción? Bueno, varias cosas. Lo primero es que el expediente que ha instrumentado, ¿verdad?, la Procuraduría General de la República, no solamente trata en las acusaciones de la denominada Operación Antipulpo, no solamente habla de los 56 hospitales o de los temas que tienen que ver con el área de la salud, hay otros temas también, e incluso hay muchas figuras involucradas. Se habla de Sammy Sosa, del hermano de Sammy Sosa, de la apertura de una cuenta en el Brickell Bank en Estados Unidos, en Miami, por 4 millones de pesos, etc. Todo esto es muy válido, entendemos que se debe investigar todo lo que se entienda que es pues mal manejo de lo que son los fondos públicos, pero sí entendemos que deben guardarse, ¿verdad?, las formas y las medidas. Algo muy importante destacar es la forma en la que se están llevando a cabo estas operaciones en altas horas de la madrugada,
de verdad que cuando vi ciertas imágenes en las redes sociales donde parecían películas, donde se estaban pues persiguiendo criminales de alto calibre, sicarios, personas con un prontuario delictivo realmente temerario, me preocupé bastante porque al ver la forma en que a un médico como el doctor Freddy Hidalgo se le violentó a altas horas de la madrugada en su casa y se le sacó en paños menores, pese a que se alega que no fue así, pero no hemos visto en ningún lugar que no haya sido así. Pero bueno, lo que entendemos es que deben guardarse, realmente salvaguardarse los derechos de los ciudadanos, y entendemos, al igual que usted, que estas son personas de domicilio conocido, de una situación realmente, vuelvo y repito, conocida por todos, que no tienen riesgo de fuga, que es lo que establece la ley, ¿verdad? Para tomar las medidas de coerción cuando existe un alto riesgo de fuga de las personas. Otra cosa muy importante, Medrano, que viene a colación con este tema cuando hablamos de investigación de funcionarios públicos. Todo el mundo tiene que saber, todo el que maneja la cosa pública debe saber que es pasible de un escrutinio público del manejo de los fondos o de su vida, ya que ha incursionado en lo que es público, que es del interés general, del interés común, sobre todo cuando hay manejo de asuntos económicos, de dinero público. Pero me gusta el hecho de que se investigue y de que realmente, si se han cometido las faltas, se cumpla con todo el peso de la ley y que sean llevado a cabo lo que tiene que ser. Pero que sea como decía, era la monja Medrano que decía, a todas. A todas. Pero a todas. Porque usted ha oído hablar últimamente de Kimberly, porque yo no he escuchado más de la ministra. No hemos escuchado más. Entonces, no me gustaría, es preocupante que toda esta ola, ¿verdad?, en la que nos hemos montado, haga que se oculten cosas, personas y situaciones que son propias también de lo actual. Yo entiendo que todo el que la hizo la debe pagar. Yo entiendo que todo el que robó en el Estado debe de ir a los tribunales y demostrar que es culpable o inocente. Si es culpable, tiene que pagar como establecen los códigos de la República. Y es culpable. Como establecen las leyes. Y es culpable. Ahora, de ahí que usted, que se ha pasado la vida entera criticando la forma de cómo se ha manejado el Ministerio Público en situaciones similares, en casos de gente que son contrarias a su partido político, ahora usted no puede aplaudir esa forma, porque entonces usted pasa a ser una persona incoherente. Yo creo que todos los dominicanos debemos unirnos y no aplaudir ese tipo de accionar. Que le afecte a quien le afecte, no importa, sin importar banderías políticas. Ahora, yo no entiendo cómo un fiscal que no es enviado a hacer un operativo médico en horas de la madrugada, que tiene todo su derecho, porque la ley lo establece, hay que decirlo, Tienen que buscar policías que sean expertos en el manejo con la gente, que tengan relaciones humanas. Pero usted no puede enviar a un fiscal con policías y un paquete de tigres a asaltar una casa en las madrugadas. Para mí fueron muy deprimentes las imágenes que vimos al exministro de Salud Pública, que voy a decir algo, no es santo de mi devoción, pero cometieron un maldito abuso con él. Yo no tengo ningún tipo de relación con ese señor, ni con ninguno de los implicados, con ninguno, creo. Ahora, deben de actuar como dice la ley, con respeto al debido proceso. Óigame bien, respeto al debido proceso. Ahora, si hay algún acto ilícito que compromete la responsabilidad penal de cualquiera de esos individuos, entonces ahí se aplica la justicia. Claro. Esto es lo que se llama respetar el debido proceso. Es lo que yo he aprendido de los pocos conocimientos que tengo en buen derecho, en materia jurídica. Entonces, hemos visto cómo aquí se han vulnerado derechos de gente que no es necesario hacerlo. Y repito, el hecho de que yo diga de que estas personas
pueden ser puestas en libertad bajo fianza, colocarle impedimento de salida, colocarle un brazalete si es posible, o colocarle lo que sea, pero no se van a sustraer del proceso. Son personas que tienen domicilio reconocido, como son los mismos principios que establecen los códigos, que dicen, bueno, pero si fulano tiene domicilio reconocido, si sabemos que es una persona de solvencia social que no se va a sustraer del proceso, pues entonces vamos a darle la libertad y vamos a vigilarlo para que esté en su casa hasta que sea llamado nuevamente para un juicio de fondo. Es lo que yo entiendo. Son muchas aristas. Vemos a mucha gente alegre, mucha gente que se han alegrado de eso, otra gente no se han alegrado obviamente porque tiene las barbas en remojo, pero yo entiendo que todo el que se alegra de esto es porque no es quizás de afiliación política con los que están presos. Entonces yo diría, si usted algún día o su partido algún día va a administrar la cosa pública y las cosas continúan como van, pues prepárese. Ponga sus barbas en remojo porque a usted le van a hacer lo mismo. Puede ser que le hagan lo mismo. Entonces manéjese bien, porque personas que aunque se hayan manejado bien, como quiera los llaman, entonces es lo que yo digo. Si una persona no tiene ningún indicio, ninguno, que le comprometa su responsabilidad penal, pues entonces no tiene que ser llamado. Lo que pasa es, Medrano también, a propósito de eso que tú dices, de que la gente se alegra y que la gente pues ha hecho como una fiesta, realmente como ciudadanos responsables, una cosa es usted estar de acuerdo con que se investigue lo que se considera o se presume que ha estado mal hecho, y otra cosa es usted regodearse en las situaciones negativas que le sucedan a otras personas. Sí decirle que la gente está, quizás el pueblo, parte de la gente, está muy contenta, y eso es parte también, Medrano, vale decirlo, de una estrategia política de circo. Circo, sí. Aunque el presidente hizo un llamado, lo leímos en el periódico, a que no se haga una fiesta de esto, que no se festine, que no se... Lo que quiso decir en pocas palabras es que no hagan un circo de esto. Pero sí entendemos que esto es parte de medidas también de distracción para que lo que está pasando, porque lo que está pasando aquí en el ambiente económico, que más adelante ya lo comentaremos, también un poco bajar la presión de un gobierno que inicia en una cuesta arriba, en el medio de una pandemia, de una gran crisis económica. Entonces, ojo, no es que estamos diciendo que no estemos de acuerdo con que se investigue lo que se presume que está mal, es la forma. No es el fondo, es la forma, porque esta es una forma mediática, no somos tontos ninguno, una forma mediática, una forma de hacerlo para que llame la atención y, como decían en la antigua Roma, pan y circo cuando habían situaciones. Bueno, eso en soslayo por debajo bastante difícil. El PEPCA, que es el Departamento de Prevención a la Corrupción, ha identificado por lo menos 8 empresas que dice que son propiedad de Alexis Medina, hermano del presidente, que se desempeñaban como suplidoras del Estado, ¿verdad? Y que hoy obviamente eso le está causando, ha provocado su arresto, su apresamiento, su investigación. Esas empresas figuran American Incorporation Dominicana SRL, que le suplía a la Policía Nacional, Max Dominicana SRL, suplidora de las empresas distribuidoras de electricidad, EDES y del FOMPER. También están General Supply Corporation SRL, United Supplier Corporation SRL, Red Supply SRL, y son suplidores internacionales Méndez, que le ofrecía servicios a FOMPER, General Medical Solution SRL y Dominica Supply SRL, que suplían servicios al Ministerio de Salud Pública, a la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Esta última institución, eliminada por el presidente Abinader desde su llegada al poder, porque esa oficina era objeto de varios escándalos. Recuerda que se produjeron varios escándalos, que se vienen produciendo varios escándalos, no desde ahora. Entonces, una institución que venía de escándalo tras escándalo, pues entonces el presidente de la República entendía que no era necesario mantener esa institución y la sustituyó, la borró
Pero lo que yo quisiera saber, esos empleados, ¿dónde están? ¿Se quedaron sin empleos? ¿Se fueron a sus casas o fueron reubicados en otras oficinas? Porque tampoco se ha dicho eso, ¿no? Que si fueron enviados a sus casas, que eran gente que tenían su empleo de muchos años ahí, pues entonces estamos hablando de quitarle el pan, la comida a gente que lo necesita y que está cumpliendo con un trabajo, que no es culpable quizás de algunas sastrerías que se hacían ahí. De esas medidas. Entonces, digo sastrería porque se hacían cosas ahí a la medida de mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de por lo menos de explicar eso. Medrano, la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, el espíritu de su creación era, como su nombre lo dice, supervisar. Pero ¿qué pasa? Se convirtió en juez y parte. Si era supervisar, se supone que tenía una función específica, no de ejecutar. Entonces, cuando las organizaciones tienen ese doble funcionamiento, existe lo que se llama el conflicto de intereses. Entonces, yo veo bien que se haya disuelto la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, porque parece estar obras públicas para ejecutar las obras de interés público. En cuanto a los empleados, generalmente, y yo lo vi, es así, se conforma una comisión de disolución de las organizaciones estatales y esas comisiones pues son las encargadas de diferir o de repartir, para que la gente me entienda, a los empleados en los diferentes estamentos del Estado si así fuera necesario, y los que realmente se considere de que su funcionamiento es irregular o no es necesario, pues ya entonces se le buscan las soluciones de liquidación, etcétera. Por lo menos eso era lo que se hacía en otras organizaciones que fueron disueltas, como el Instituto Dominicano de Seguro Social y otras en gestiones anteriores. Bueno, y a todos estos sometimientos por alegados actos de corrupción, que ya era vox populi, porque el pueblo, todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir, porque eso se decía todos los días en las redes sociales, todos los días se decía en los medios de comunicación, porque el rumor público se había ocupado de difundir eso a todos los niveles. Radio Bemba hizo un trabajo excelente ahí. Pues entonces se habla de que estas presiones, doctora, habría provocado la muerte de este gran dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre de mucha valía, que también ocupó varios cargos en los gobiernos del PLD y que dicen que quizás presionado, ¿verdad?, por lo que él estaba viendo, que le estaban haciendo a sus compañeros, él se habría quitado la vida. El caso es que un lamentable hecho, el señor César Prieto, que fue director del Plan Social durante muchos años, también fue superintendente de electricidad. Aunque hablan de que él padecía otras situaciones de salud, ¿verdad?, que le habrían provocado, le han llevado a quitarse la vida. El caso es lamentable. César Prieto, un hombre que ha sido dirigente político de mucha valía, dirigente del PLD desde jovencito. Yo me acuerdo de César Prieto, siempre al lado del profesor Juan Bosch. Entonces es lamentable que esas cosas ocurran. Se habla de que él recibía presiones, de que alegadamente recibía presiones y que él tenía vergüenza de que a él le pudieran hacer lo mismo que le están haciendo a esta gente que están hoy tras las rejas y precisamente hoy conociendo las medidas de coerción. Fue sepultado su cadáver el pasado jueves. Actos fúnebres en los que participaron muchos dirigentes del PLD, entre ellos el presidente Danilo Medina, que acudió al cementerio también a darle el último adiós a su compañero César Prieto, como acudieron muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Así es, lamentable la pérdida de tiempo del compañero y amigo César Prieto. Realmente hay muchas versiones, Medrano. O sea, hay dos versiones de que él tenía problemas de salud y también, o sea, de índole depresiva, y también pues todo el tema de las presiones. Una cosa lleva a la otra. Si usted es una persona que tiene ya una condición predisponente de su condición de salud mental y tiene presiones externas, pues realmente, generalmente los desenlaces son fatales. Lamentamos mucho
esta pérdida y le abrazamos a doña Sandra Abinader, su esposa, y a sus hijos, que también son jóvenes valiosos de esta sociedad. Bueno, doctora, el presidente Danilo Medina estuvo en las honras fúnebres del, bueno, ya prácticamente ya al final, ¿no? En el cementerio. Y fue al también por la funeraria Blandino desfilaron muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien fue interpelado por los periodistas a su llegada y habló, dijo que él en ningún momento ha tenido interés ni le ha surgido la idea de abandonar el país por supuestos actos de corrupción que podría él haber cometido o que le podrían acusar de esos actos. Él dice que está abierto a cualquier requerimiento que le hagan las autoridades y desmintió de que él en ningún momento ha intentado salir del país como forma de rehuir o de huir a la acción judicial. Él dice que son fotografías antiguas, que no es cierto eso, pero el hecho es que hay mucha gente que está paranoica, hay mucha gente que está, hay un problema ahí. Yocasta Guzmán, la directora de compras y contrataciones del gobierno, también ha reaccionado, produjo una rueda de prensa negando de que ella había cometido actos de corrupción porque hay un asunto ahí de que la quisieron acusar la berlinesa Franco, que dirigió el una información. Sí, entonces dijo que ella como que fue quien ofreció. Que la orientó. Orientó, entonces ella ha reaccionado y ha dicho que no, que sí Berlinesa fue quien habría ocultado información a la Procuraduría General de la República. Actos muy graves. ¿Sabe? Yo creo que eso no contribuye nada al debate dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que es un partido que, les doy un consejo, deben de mantenerse unidos, porque hay una situación de persecución de la corrupción en la que es a ellos que los están buscando ahora y es cuando ellos más deben estar unidos. Y un consejo, saber pelear abajo, ser estrategas, ser estratégicos en la lucha que están llevando a cabo, porque yo he visto muchos casos de estos desde desde la Balaguer hacia acá con Jorge Blanco. Yo como periodista judicial y periodista, yo observé todos esos procesos. Vi cuando trancaron a Jorge Blanco, a Peña Valentín, a Cuervo Gómez, a Leonel Almonte, cuando trancaron a toda la gente de Corde, todos esos presos, Pujal fiscal, Alexis Joaquín Castillo fiscal, la jueza Francia Concepción Martínez Drullar, Conquista, la jueza dura aquella, pero son cosas, doctora, que no es cuestión de precipitarse, trabajar con inteligencia lo que viene. Así es. Vamos a una pausa. Sí. Así es. Volvemos.